Historias de Jack. Empezamos. Si alguna vez encuentras un enlace llamado Atlantis en la Deep Web, hazme caso, no lo abras. Me llamo Jack, estudio historia y antropología en Madrid y he pasado gran parte de mi vida obsesionado con un mito, la Atlántida. Puede sonar ridículo, lo sé. A la mayoría de la gente le basta con considerarla una leyenda inventada por Platón, un símbolo literario, una metáfora. Pero para mí, siempre fue diferente. En cada teoría absurda, en cada mapa extraño, en cada rumor, había una chispa que me decía que detrás del mito se ocultaba algo real. Nunca tuve pruebas, nunca encontré nada sólido, hasta aquella noche. Era tarde. La pantalla era la única luz de mi habitación. Llevaba horas saltando de foro en foro. Dentro de la Deep Web, sin rumbo fijo. Había accedido a bases de datos filtradas, archivos, académicos censurados y páginas en idiomas que apenas reconocía. Me entretenía con eso, como otros lo hacen con videojuegos, pero aquella noche algo cambió. En un tablón anónimo, escondido entre mensajes triviales, apareció un enlace. No tenía descripción, no había comentarios, solo una palabra, en mayúsculas, sencilla y brutal. Atlantis. Me quedé mirando la palabra varios minutos, como si me observase desde el fondo de la pantalla. Tenía algo de trampa, pensé. Podría ser un cebo, un virus, incluso una broma. Pero la casualidad era demasiado perfecta, demasiado dirigida hacia mí. Con un cosquilleo de adrenalina lo pulsé. La página tardó en cargar, como si viniera desde lo más profundo de la red. Cuando por fin apareció, me encontré con algo austero. Fondo negro, letras blancas, sin imágenes iniciales. 3 únicas palabras me esperaban en el centro de la pantalla. Cartografía, testimonios, archivos. Number. Había más. Respiré hondo y entré primero en cartografía. Se desplegaron imágenes y documentos escaneados. Los primeros eran mapas antiguos, trazos, dibujados a mano, con bordes desgastados, manchas de tinta, notas en latín y en griego. Reconocí algunos fragmentos que había visto antes en tratados arqueológicos, pero pronto aparecieron otros, diferentes. Eran mapas satelitales, fotografías digitales de fondos marinos, con anotaciones en rojo y amarillo. Muchos llevaban logotipos, universidades, laboratorios, incluso sellos oficiales de agencias oceánicas que conocía. En algunos, las coordenadas estaban tachadas con líneas gruesas. Me incliné hacia la pantalla. Eran ubicaciones específicas del Atlántico, lugares donde, según los registros, había anomalías estructurales bajo el agua. La forma en que estaban descritas no dejaba lugar a dudas. Se hablaba de ángulos rectos, de simetrías, de patrones imposibles de explicar por erosión natural. Me quedé helado. Pasé entonces a testimonios. Aquí la tensión se volvió casi insoportable. Eran relatos escritos por personas anónimas, buceadores, exploradores, marinos mercantes, incluso supuestos militares. Number. Había nombres, pero cada historia llevaba un número de archivo, como si fueran piezas de una investigación. Uno de los relatos contaba cómo una expedición había encontrado columnas sumergidas, perfectamente talladas, a 900 metros de profundidad. Otro hablaba de sonidos metálicos escuchados, bajo el agua, en zonas donde no había tráfico marítimo. Un tercero relataba la desaparición de un equipo entero de buzos que habían informado de estructuras rectangulares antes de perder la comunicación. Lo que más me perturbó fue un testimonio breve, apenas unas líneas. No es un mito, no fue un desastre natural, fue un acto deliberado. Lo que se descubrió se ocultó, y quienes lo ven nunca regresan iguales. Me quedé con los ojos fijos en esas palabras, sintiendo que estaban escritas para mí. Finalmente, decidí entrar en archivos, y ahí fue donde la atmósfera cambió por completo. Los archivos eran vídeos sin títulos claros, numerados en secuencia.
Abrí el primero. Mostraba una cámara descendiendo en aguas profundas. El haz de luz atravesaba la negrura hasta que, de repente, aparecían formas rectangulares, paredes cubiertas de algas, fragmentos alineados como si fueran calles hundidas. La imagen era temblorosa, pero bastaba para entender que aquello no era una formación natural. El vídeo se cortó de golpe, sin créditos, sin explicaciones. El segundo archivo era aún más inquietante. Una sala de laboratorio, mesa metálica, luz fría, hombres con batas observando un objeto extraño. No era piedra, tampoco parecía metal conocido. Era una placa cubierta de símbolos geométricos, líneas que recordaban tanto a circuitos como a escrituras arcaicas. Los científicos hablaban entre ellos en un idioma que no reconocí. En un momento, uno de ellos se dio cuenta de la cámara y tapó el objetivo. Fin de la grabación. El tercer vídeo era más difícil de soportar. Mostraba esqueletos, restos humanos, pero los cráneos eran alargados, deformes, casi antinaturales. Un documento adjunto hablaba de sujetos de adaptación, de pruebas fisiológicas, de experimentos. Ningún nombre, solo códigos. Había decenas de archivos como esos. Imágenes borrosas de ruinas submarinas, registros médicos, informes de expediciones con las fechas tachadas. Todo formaba una red que parecía gritármelo. Mismo, Atlántida no había sido destruida. Había sido borrada de la historia. Me aparté de la pantalla con las manos temblando. Cerré el ordenador, pero no conseguí apartarlas. Imágenes de mi mente. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Y sin embargo, cada día la tentación crecía más. Tenía que volver a mirar. Lo hice, una y otra vez, cada vez más desesperado, más enganchado a la idea de que estaba desenterrando un secreto prohibido. Y entonces ocurrió algo que no olvidaré nunca. Una noche, en la sección de testimonios, apareció un archivo nuevo. No estaba allí antes, lo abría. Jurado. Era un simple documento de texto, sin título, sin nada especial. Lo abrí. La primera palabra me dejó helado. Era mi nombre. Jack. Sentí un nudo en la garganta. No había ninguna explicación lógica. Nunca había escrito nada en aquella página. Nunca había dejado mis datos. Jamás usaba el ordenador personal para esas incursiones en la red profunda. Y aún así, ahí estaba. Mi nombre. El resto del mensaje era breve, casi minimalista. El conocimiento tiene un precio. Has mirado demasiado. No busques Atlantis fuera, ya la llevas. Dentro. Me quedé leyendo y releyendo esa frase, como si las letras fueran a transformarse en otra cosa. El monitor parecía respirar, como si la habitación entera se estrechara alrededor de mí. Cerré el archivo, salí de la página, intenté acceder de nuevo al menú principal, pero todo había desaparecido. El enlace estaba muerto, como si nunca hubiera existido. Apagué el ordenador de golpe. Me quedé en la oscuridad de mi habitación, escuchando mi propia respiración entrecortada. No sabía si lo que acababa de leer era una amenaza, un truco psicológico o la prueba definitiva de que alguien me estaba observando. Durante los días siguientes intenté continuar con mi vida. Iba a la universidad, asistía a clases, compartía cafés con compañeros, pero por dentro estaba destrozado. No podía concentrarme. Alguien había escrito mi nombre en un rincón oculto de Internet que, en teoría, era inaccesible. Y, peor aún, ese alguien sabía exactamente qué estaba buscando. El mensaje no se iba de mi cabeza. Ya la llevas dentro. Lo repetía mentalmente una y otra vez. ¿Qué quería decir? ¿Era una metáfora o algo literal? Empecé a notar cosas raras en mí mismo. Ali, caminar por la calle, giraba la cabeza al escuchar conversaciones ajenas, convencido de que hablaban de mí. Cuando abría un libro, me parecía ver símbolos parecidos a los de aquella placa en el laboratorio. Y cada vez que me acercaba al mar, en fotos, en documentales, incluso al pasar por la playa, sentía un peso en el pecho,
como si estuviera contemplando algo que me reclamaba. Una tarde, en la biblioteca de la facultad, me encontré hojeando libros sobre genética, cuando yo nunca había mostrado interés por ese campo. Buscaba sin darme cuenta referencias a adaptaciones, mutaciones, modificaciones fisiológicas. De repente me descubrí copiando. Palabras en mi cuaderno, símbolos, fórmulas incompletas. No sabía de dónde salían. No las entendía del todo, pero mi mano las trazaba como si las hubiera visto antes. El miedo creció hasta volverse físico. Dejé de dormir más de 3 o 4 horas. Al cerrar los ojos regresaban las imágenes de los esqueletos de cráneos alargados. Y lo más aterrador, empecé a soñar, con pasillos sumergidos, iluminados por una luz verdosa. Caminaba por ellos como si ya los conociera. Intenté volver a encontrar la página. Rebusqué en los foros, en los tablones, repasé el historial. Nada. Atlantis había desaparecido. El enlace ya no existía, como si me hubiera sido mostrado solo a mí en aquel preciso momento. Empecé a obsesionarme, guardaba apuntes, comparaba mapas, incluso llegué a consultar a un profesor sobre anomalías geográficas en el Atlántico. Él se rió, diciendo que eran desvaríos de conspiranoicos, pero en su mirada noté un destello de incomodidad, como si supiera más de lo que decía. Con el paso de las semanas empecé a sentirme aislado. Ya no confiaba en nadie. No podía hablar de esto con mis amigos, me tomarían por loco. Mis padres me notaban extraño, decían que estaba demasiado delgado, que tenía la mirada perdida, y lo cierto es que algo dentro de mí se estaba desgastando. Un día, en la pantalla de mi portátil, encontré una carpeta que no había creado yo. Llevaba por nombre Profundidad. Dentro había un único archivo de vídeo. Dudé antes de abrirlo, pero la curiosidad pudo más. La grabación mostraba una cámara que descendía bajo el agua. La calidad era baja, granulada. Number. Había comentarios, ni marcas de tiempo. Durante varios minutos, solo oscuridad y burbujas. Y de repente, algo apareció. Una puerta, tallada en piedra, cubierta de algas, incrustada en el fondo. Marino. Tenía relieves geométricos muy similares a los que había visto en aquella placa en el laboratorio. La cámara se acercó demasiado y entonces el vídeo se cortó de golpe. Cerré el portátil de un manotazo. ¿Quién había puesto eso en mi ordenador? ¿Cómo había llegado? ¿Hasta ahí? Revisé el sistema entero, pero no encontré rastro de acceso remoto, como si el archivo hubiera nacido dentro de mi máquina. Desde entonces empecé a sentir que ya no era dueño de mis pensamientos. Caminaba por la calle y notaba un murmullo constante, como si alguien susurrara bajo el agua. No eran voces claras, pero me perturbaban. En clase escribía compulsivamente símbolos que no comprendía, y cada vez que pasaba cerca de agua, una fuente, una piscina, incluso un vaso sobre la mesa, tenía la impresión de que me observaba, de que quería arrastrarme hacia abajo. Lo peor fue una noche. Me desperté de golpe, empapado en sudor. Fui al espejo del baño y me miré. La cara. Y aunque seguía siendo yo, juraría que mis facciones se veían distintas, como si estuvieran cambiando de forma imperceptible. El miedo me paralizó. Recordé los cráneos deformados, los huesos alargados, los sujetos de adaptación. Y pensé, ¿y si el mensaje era literal? ¿Y si Atlantis no está fuera, sino dentro de mí? No volví a hablar con nadie de lo que me pasaba. La vergüenza y el terror se mezclaban. Dejé de ir a clase. Apenas salía de casa. Pasaba las noches en vela, repasando obsesivamente mis notas, los símbolos, las frases que había copiado sin saber por qué. Empecé a unirlas, a compararlas con lenguas muertas. Y aunque no lo entendía por completo, una idea comenzaba a tomar forma. Que todo aquello no era un mito, sino un plan. Que lo que alguna vez fue Atlántida no se hundió por accidente, sino que fue ocultado porque aún sigue vivo de alguna manera.
Han pasado semanas desde aquel primer mensaje. El enlace jamás volvió a aparecer. Y, sin embargo, siento que la página sigue aquí, conmigo, en mi cabeza, en mis sueños, en mi sangre. No sé si lo que descubrí era real, o si alguien jugó con mi mente hasta destruirla. No sé si los vídeos eran pruebas auténticas o experimentos para sembrar miedo. Pero sí sé esto, el terror más profundo no proviene de lo paranormal, sino de la verdad que nunca debimos conocer. Si estás escuchando esta historia y alguna vez, navegando en lo más oscuro de la red, ves un enlace que dice Atlantis, hazme caso, no lo abras, porque una vez entras, no puedes salir. El mito deja de ser mito y se convierte en parte de ti. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de este secreto. Déjame en los comentarios qué piensas sobre lo que acabo de contarte y recuerda, cada me gusta y cada suscripción ayudan a que más personas se atrevan a mirar donde no deberían. Llevo una vida que en la calle nadie entendería. No tengo pistolas ni rutas de huida cinematográficas. Lo mío son las noches sin luna y las ventanas que se abren en pantallas frías. Trabajo con cosas que no aparecen en los telediarios. Rutas de datos enterradas, contratos que huelen, a impuestos y favores, bases de información que viven bajo ciudades y que deberían permanecer cerradas. No busco violencia física, pero el peligro tiene otras formas. Te exprime desde dentro. La primera parte de cualquier operación es siempre la misma: conocer. Pasé semanas leyendo, observando patrones desde lejos, apuntando nombres que se repetían en documentos públicos y privados. No entrar directamente. Observar, mapear. Hay una especie de geografía en la red, profunda. No es física, pero tiene capas y barrancos. Es un mapa que cambia de forma según quién lo pisa. Conocer ese mapa es aprender a leer silencios. Un servidor que responde más lento de lo normal, un repositorio que deja huellas en lugares que no toca. Y cuanto más entiendes, más claro. Se vuelve que no existen secretos puros, solo niveles de ocultamiento. Una noche decidí tirar de un hilo que parecía menor, un índice perdido en una lista de proveedores. No voy a explicar cómo lo hice. La técnica no importa aquí. Lo importante es la sensación cuando una puerta digital tarda una fracción de segundo más en responder y al mismo tiempo te deja ver algo que no debías. Fue esa mezcla de triunfo y vértigo. Al abrir esa puerta, la sala donde antes había datos anodinos se convirtió en un almacén de decisiones. Correos oficiales con órdenes, veladas, anexos con cifras que no casaban, pagos que se repetían con nombres distintos. No había teatralidad. Eran papeles digitales, secos y puntillosos, capaces de arruinar vidas y gobiernos si alguien los desenmarañaba con voluntad. Trabajar así te obliga a domesticar la ansiedad. Aprendes a mantener la respiración cuando descubres que una transferencia cambia de rumbo, cuando un nombre que creías aislado aparece junto a una cuenta offshore. Pero la ansiedad vuelve en otra forma más sutil. El miedo a enterarte, demasiado. No por lo que te puede denunciar, sino por lo que ese conocimiento hace en tu cabeza. El poder de saber se come la distancia. Empiezas a calcular en vez de sentir. Empiezas a ver a las personas como piezas en diagramas que tú alone puedes leer. Hubo una operación en la que el riesgo se presentó como una calma extraña. Intenté acceder a un nodo que, según mis notas, debería haber sido redundante. Me costó entrar más de lo habitual. Las defensas se reorganizaban, como una ciudad que cierra barrios por una amenaza invisible. Allí, por primera vez, me topé con un mecanismo de respuesta que no era humano. Reacciones que parecían ajustarse a mis intentos, variantes que cambiaban el paisaje justo cuando yo creía dominarlo. Esa inteligencia fría me observaba sin rostro. No es que mirara, pero sus decisiones me alteraban. Sentí
que el sistema aprendía de mí y que yo, a su vez, tenía que aprender a ocultarme mejor. En medio de aquella noche larga, recibí un mensaje breve en un canal que solo uso para ocasiones comprometidas. Era de alguien a quien no conocía en persona. Mara. No doy detalles sobre cómo. Coincidimos, el mundo subterráneo tiene sus alianzas furtivas. Mara no era una compañera sentimental, era una utilidad con criterio afilado. Me advirtió de un parche rápido que estaban aplicando en varios nodos en la costa este. Si no me desconectaba, mis huellas se complicarían. Apagué la máquina de acceso principal y me moví a un entorno de espera, no por temor a la policía, ni a cámaras, sino por el simple cálculo brutal de no añadir ruido a un sistema que ya se estaba redefiniendo. Ese silencio que elegí fue una decisión técnica y moral al mismo tiempo. Regresé cuando la marea técnica bajó. Allí encontré algo que no esperaba, una carpeta cerrada a cal, y canto dentro de otra carpeta, con una estructura tan detallada que alguien la había protegido por razones que iban más allá del simple negocio. Dentro, documentos que hablaban de acuerdos entre firmas y ramas del Estado. No eran teorías, eran procedimientos, instrucciones para disimular, transferencias para enmascarar adjudicaciones. Lo que leía no era conspiración dramática, era rutina administrativa que se colaba por atajos. Entendí que quien había diseñado eso sabía exactamente cómo funcionar. No era improvisación, era sistema. Esa vez decidí no llevarme nada fuera de lo previsto. Hice anotaciones en mi cabeza, no archivos, que pudieran rastrearse. Va contra mi instinto profesional, pero la prudencia mandaba. Sé lo que ocurre cuando alguien quiere demostrar algo y falta contexto. Destripa carreras y no corrige. Procesos. No buscaba celebridades ni titulares. Buscaba que alguien, en algún sitio con poder formal, tuviera que ajustar sus mecanismos. El objetivo era provocar fricción donde antes todo resbalaba. En el turno siguiente me topé con la maldición de la precisión. Un metadato mal borrado en un archivo que pensé limpio. Pequeños detalles que se quedan pegados a los documentos y actúan como migas de pan para quien sepa seguirlas. Pasé horas corrigiendo, ocultando rastros, cambiando rutas. Esa tarea, aburrida y obsesiva, es la que define a quienes sobreviven en este oficio. No hay gestos heroicos, hay limpieza de saliva y huella digital, y una paciencia que roza la paranoia. No fui infalible. Hice errores, y los errores te muestran una verdad simple. La invisibilidad es temporal. Lo más perturbador no fue arriesgar mi vida física. Fue la sensación de convertirse en un archivista, de secretos que no te pertenecen y que, una vez vistos, te habitan. Caminas por la ciudad y reconoces nombres en los titulares con otro tono. Te invade una responsabilidad que no pediste. Veces me despierto con la impresión de que, si algo sale mal, no habrá policías que me detengan, antes que mis propias neuronas me traicionen con recuerdos. Y sin embargo vuelvo, porque la curiosidad es una adicción con calendario propio. Cierro la noche apagando pantallas, borrando ventanas, pero la pantalla más difícil de cerrar es siempre la de la mente. Me tumbo y repaso escenarios. Filtrar parcialmente, guardar para más, tarde, destruir todo. Ninguna respuesta es limpia. Mientras tanto, otras redes siguen latiendo bajo. El suelo, otras bases de datos esperan. Y yo, con la adrenalina aún tibia, sé que mañana volveré a mirar el mapa cambiante, que volveré a poner la mano sobre un teclado y a sentir, otra vez, ese vértigo particular. Lo cercano que está el error y lo definitivo que puede ser. Cuando reanudé sesión, la habitación estaba en silencio, pero mi mente estaba en llamas. La primera parte del trabajo me había dejado exhausto, pero había aprendido que el peligro no viene de disparos o cámaras, sino del propio sistema. Cada base de datos es un ecosistema vivo. Todo se adapta, cambia y reacciona. No hay pausa, no hay respiro.
Solo uno frente a la pantalla, midiendo. Cada pulsación de tecla como si fuera un paso en un alambre invisible. Mi siguiente objetivo era un conglomerado que manejaba contratos confidenciales con agencias gubernamentales. No era el más seguro ni el más secreto, era el más complejo. Sus servidores estaban segmentados, replicados y cifrados de maneras que parecían diseñadas para desorientar. Incluso al más experimentado, mis herramientas habituales no bastaban. Tuve que desarrollar nuevos scripts sobre la marcha, improvisar rutas de acceso alternativas y combinar exploits antiguos, con métodos inéditos. Cada línea de código era una apuesta y cada error podría dejar una huella que me delatara semanas después. Mientras avanzaba, me encontré con archivos que describían movimientos financieros entre corporaciones y departamentos públicos, contratos con cláusulas que parecían normales, pero que, al cruzar datos, revelaban transferencias que nadie habría esperado. Cada descubrimiento era una descarga de adrenalina y miedo, no por la posibilidad de ser atrapado, sino por la magnitud de lo que estaba viendo. Comprender el alcance de estas decisiones, la facilidad con la que se podían manipular recursos, te hace sentir pequeño, incluso poderoso, y el equilibrio entre esos sentimientos es inquietante. En medio de la operación surgió un obstáculo inesperado, un nodo protegido por una inteligencia artificial interna que ajustaba sus defensas en tiempo real. No era humano, no tenía emociones, pero reaccionaba con una precisión que parecía anticipar mis movimientos. Cada intento de acceso provocaba que cambiara su configuración, cerrando puertas que ayer estaban abiertas y alterando caminos que creía seguros. La tensión se disparó. Sentí que estaba en un tablero de ajedrez donde las piezas se movían solas y yo debía adivinar el siguiente paso sin poder tocar el tablero directamente. Para superar esa barrera, me vi obligado a crear un cebo digital, un flujo de información controlado que engañara a la IA, simulando patrones de acceso legítimos mientras buscaba la verdadera ruta hacia los archivos principales. Fueron horas de prueba y error, de pequeñas victorias y retrocesos, cada segundo contando como un latido en un corazón desbocado. Finalmente, la inteligencia artificial cedió, abriendo una puerta que no solo me permitió ver los documentos, sino también acceder a sus relaciones internas, contratos que se entrelazaban, flujos de dinero que se movían entre cuentas, decisiones estratégicas que quedaban ocultas al público y a casi todos los empleados. Lo que descubrí me obligó a pausar, no por miedo, sino por la magnitud de la información. Acuerdos que podían derribar corporaciones si se filtraban de manera inapropiada, documentos que podían cambiar la percepción pública de instituciones enteras. La sensación era extraña. Estaba solo, sin vigilancia humana, y aún así sentía que cada decisión que tomaba tenía consecuencias que no podía calcular del todo. Decidí documentar lo esencial de manera extremadamente cautelosa. No copié todo. Hice fragmentos encriptados, anotaciones encriptadas dentro de sistemas que se autodestruyen, rutas de transferencia anónimas. Era un acto quirúrgico, mínimo riesgo, máximo efecto. Sin embargo, la sensación de estar manejando un poder que no debería tener te cala los huesos. Sabes que un simple error, una ruta mal borrada, un timestamp, un metadato olvidado, podría convertir todo en un desastre. Mientras procesaba los datos, detecté un patrón. Muchas decisiones de los conglomerados estaban conectadas por documentos aparentemente triviales que actuaban como nodos de control. Cada nodo podía ser aislado o manipulado para alterar decisiones futuras. Esto me dio una idea más audaz. En lugar de filtrar información, podía crear pequeños paquetes de datos que demostraran los patrones sin revelar nombres concretos. Era una estrategia más segura, pero aún así intoxicante. Uno de esos paquetes se filtró indirectamente en un foro controlado, y la reacción fue fría, pero efectiva. Expertos comenzaron a debatir, a reconstruir la estructura de decisiones,
a analizar, métodos y errores. La información circulaba sin causar caos, pero provocaba fricción en el sistema. Esa pequeña prueba me enseñó que la influencia sutil es más poderosa que el escándalo abierto. Y también que mi trabajo ya no era técnico solamente. Se había vuelto moral y estratégico. Cada movimiento debía calcular consecuencias, medir impactos, equilibrar riesgos. Hubo momentos de pánico interno. Una carpeta que creía segura apareció con un metadato que me delataba parcialmente. Pasé horas corrigiendo, borrando huellas, ajustando rutas, comprobando cada archivo como quien revisa una cuerda que sostiene su vida. Aprendí que la seguridad absoluta no existe. Solo existen capas, precauciones y la habilidad para reaccionar rápido cuando algo falla. Cada noche terminaba con una sensación de vacío, con la certeza de que los sistemas seguían, latiendo bajo mis manos mientras mi conciencia hacía un balance de riesgos y responsabilidades. Al final, comprendí algo más perturbador que cualquier alarma: conocer la estructura interna de estos conglomerados cambia tu percepción del mundo. Caminas entre personas y ves decisiones invisibles que afectan vidas, recursos y destinos. No puedes dejar de analizar, de correlacionar, de anticipar. Cada error de los demás se vuelve evidente. Cada maniobra se percibe con claridad. Quirúrgica. Esa sensación de poder es intoxicante y aterradora a partes iguales. Cuando cierro sesión y dejo que el silencio del sótano me rodee, sé que he cruzado un límite que nadie debería tocar. No hay fantasmas, no hay desapariciones, solo datos y decisiones que cambian. Tu visión del mundo. Sé que mañana volveré a apretar teclas, a abrir puertas digitales, a medir riesgos y consecuencias. Porque el peligro no está en que me atrapen, está en que la información que manejo me transforme lentamente en alguien que ya no puede ver la realidad de la misma manera que los demás. Y aún así lo haré de nuevo. Mi vida comenzó a desmoronarse sin previo aviso. Como ingeniero de software, siempre confié en que mis habilidades me sacarían de cualquier apuro. Creía que los problemas financieros eran solo obstáculos temporales. El futuro parecía prometedor. Proyectos interesantes, café fuerte y noches de sueño reparador. Pero la realidad me golpeó con fuerza. Primero fueron pagos atrasados, luego tarjetas de crédito que parecían devorarme, y finalmente facturas inesperadas que vaciaban mi cuenta bancaria con una rapidez que helaba la sangre. Cada día la ansiedad me devoraba. Cada noche, en lugar de dormir, me encontraba frente a la pantalla, revisando cuentas, correos, presupuestos, buscando soluciones que nunca llegaban. Ajustaba números, pedía préstamos, vendía pertenencias, aceptaba trabajos extra, y aún así sentía que cada esfuerzo me hundía más. Las llamadas de los acreedores eran cuchillos que giraban sin cesar, y los comentarios de familiares y amigos me recordaban mi fracaso una y otra vez. Mi mundo, que antes parecía estable, se desmoronaba como un castillo de arena golpeado por la marea. Fue en ese estado de desesperación que apareció la idea prohibida. La Dark Web, un concepto que antes solo había sido un rumor lejano, de repente se convirtió en una posibilidad. Sabía de sus peligros, de su reputación, pero la necesidad puede nublar la razón. Esa noche, mientras buscaba cualquier oportunidad, cualquier atajo, decidí entrar. Lo primero que encontré fueron foros clandestinos, mercados de drogas, documentos ilegales. Al principio parecía casi inofensivo: información, curiosidades, rumores de formas rápidas de ganar dinero. Sin embargo, había algo en la atmósfera digital que me erizaba la piel. Un hilo invisible que me decía que no estaba solo, que había ojos observando cada movimiento. A medida que navegaba más profundo, comencé a descubrir secciones de la web que parecían diseñadas para probar los límites de la moral humana. Espacios con contenido prohibido, discusiones sobre transacciones ilegales, tutoriales inquietantes que describían cómo evadir la ley. Mi corazón latía con fuerza.
un pulso constante de miedo y fascinación. Algunas páginas desaparecían apenas las abría. Otras mostraban advertencias que insistían en que continuara solo bajo mi propio riesgo. Cada clic era un acto de desafío, un juego con la sensación de peligro que me hacía sentir vivo y vulnerable al mismo tiempo. Fue entonces cuando lo vi, un enlace solitario, oscuro y discreto, titulado Subasta de Almas. Al principio lo descarté como otro truco para atraer curiosos, una metáfora retorcida para vender objetos raros o coleccionables. Pero algo en el nombre, en el color rojo brillante sobre el fondo negro, me obligó a detenerme. Una mezcla de curiosidad y terror me mantuvo pegado a la pantalla. La descripción era mínima, apenas unas palabras crípticas que hablaban de artículos únicos y bienes especiales. No podía entender si era simbólico o literal. Un estremecimiento recorrió mi espalda. La idea de lo que podría estar detrás me aterraba y al mismo tiempo me atraía. Mientras exploraba, me di cuenta de que había pequeñas señales que no encajaban con la venta de objetos. Códigos extraños, referencias a identidades, menciones vagas a personas desaparecidas. Era casi imperceptible, pero mi instinto me decía que aquello no era un juego. Comencé a sentir que cada movimiento que hacía en la página, cada clic, dejaba un rastro, y la sensación de ser observado se hizo más fuerte. La idea de cerrar el navegador se cruzó en mi mente, pero algo me impulsó a seguir. Una mezcla de responsabilidad y una curiosidad que no podía controlar. Durante horas, navegando entre secciones oscuras, registros crípticos y foros secretos, sentí que el aire en la habitación se volvía más denso, que cada sonido a mi alrededor era amplificado. Creí escuchar pasos en el pasillo, un golpe lejano en la ventana. El miedo me hacía mirar atrás, aunque sabía que estaba solo. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué clase de personas manejarían un lugar como aquel? ¿Qué clase de secretos podían existir tan profundamente enterrados? Y sobre todo, ¿qué estaba dispuesto a descubrir si continuaba? Finalmente me encontré con una lista de artículos con nombres ambiguos y descripciones casi imposibles de interpretar. Cada entrada estaba acompañada de cifrados, códigos y enlaces que parecían más un acertijo que un catálogo. Algo en mí sabía que lo que estaba viendo no era metafórico. Y en ese instante, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Supe que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría regreso. No eran objetos, eran personas. Al principio no podía creerlo. Cada lote en aquel sitio oscuro representaba vidas humanas, seres con nombres, edades y destinos, convertidos en mercancía para compradores invisibles. La incredulidad me dejó paralizado. Un miedo helado me recorrió de pies a cabeza. Quise cerrar la pantalla, borrar cualquier rastro, huir de aquel horror, pero no pude. Algo dentro de mí sabía que no podía abandonar a esas personas. Si alguien iba a detener aquello, tendría que ser yo. Mi entrenamiento como ingeniero y mis conocimientos de ciberseguridad se convirtieron en mi única arma. Empecé a recopilar información de manera meticulosa, creando copias cifradas de páginas, guardando registros de transacciones y mensajes internos, analizando cada patrón que pudiera señalar la ubicación de los implicados. Cada dato que conseguía aumentaba mi miedo y mi fascinación a partes iguales. Pronto llegaron las primeras advertencias. Correos anónimos con mensajes crípticos, líneas de código insertadas en mi sistema, intentos de rastrear mi dirección IP. Sentí que me observaban a cada segundo, que cada clic podía delatarme. Las semanas siguientes fueron una tortura. Apenas dormía, comía a medias y mi mente estaba en constante alerta. Creía escuchar pasos detrás de la puerta, sombras moviéndose por mi apartamento, ruidos que me hacían girar hacia la oscuridad con el corazón en la garganta. La sensación de ser vigilado era real. Rastros de mi conexión aparecían y desaparecían en servidores desconocidos, señales de que la red sabía que alguien estaba investigando. Cada vez que creía que había bloqueado un ataque, otro surgía. Era como jugar al gato y al ratón con monstruos que nunca podía ver. El equipo especializado en delitos cibernéticos, con el que finalmente contacté,
se convirtió en mi salvavidas. Me guiaron para moverme bajo el radar, proteger mi identidad y preparar pruebas sólidas que permitieran desmantelar la red. Aprendí a usar servidores seguros, conexiones encriptadas, máquinas virtuales aisladas, a borrar cada rastro digital que pudiera delatarme. Cada paso que daba era calculado, y aún así sentía que cada segundo podía ser el último. Mientras trabajábamos, descubrí la verdadera magnitud de la red. No eran simples criminales locales, sino una organización internacional, bien financiada, sofisticada y despiadada. Algunos de sus compradores eran figuras influyentes, que movían cantidades de dinero inimaginables. Sus métodos de protección eran casi perfectos. Una vez más, me di cuenta de que estaba jugando con fuerzas que podían destruirme sin esfuerzo. Un día, mientras analizaba registros de comunicación, noté algo que me paralizó. Un intento de acceso no autorizado desde uno de sus servidores. Supe que me habían detectado. Cada línea de código malicioso que aparecía en mi sistema se sentía como un escalofrío directo a la médula. Aumentaron las amenazas, correos con imágenes perturbadoras, mensajes que parecían leídos directamente desde mis pensamientos, advertencias de que debía detenerme. Pero sabía que si lo hacía, esas personas permanecerían en manos de sus torturadores. Finalmente, llegó el momento de actuar. La operación de las fuerzas del orden comenzó con precisión quirúrgica. Se infiltraron en la red, interceptaron comunicaciones y localizaron a los líderes de la organización. Esa noche escuché la puerta de mi apartamento abrirse. El sonido era inconfundible, agentes irrumpiendo. El caos dentro de mi hogar fue solo un reflejo del desmoronamiento de la red criminal. Arrestos, gritos, liberación de víctimas y por primera vez, rostros iluminados por lágrimas e incredulidad. Sentí alivio, pero también una incomodidad profunda, una sensación de vacío que no se desvanecería. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Las víctimas eran trasladadas a lugares seguros. La red era desmantelada, pero las imágenes de lo que vi en la dark web permanecían grabadas en mi mente. Las noches seguían llenas de ecos de advertencias y la sensación de vigilancia no desaparecía. La operación había terminado, pero yo seguía atrapado entre la realidad y la pesadilla. Mi vida nunca volvió a ser la misma. La experiencia me enseñó algo aterrador. La curiosidad puede salvar vidas o condenarte a enfrentar horrores que dejan cicatrices permanentes. La dark web no es solo un refugio para lo ilegal, es un espejo de la parte más oscura del ser humano. Un lugar donde la moral se desintegra y los límites del terror se redefinen. Había atravesado ese abismo, y aunque había logrado salvar a algunos, la sombra de lo que presencié nunca me abandonaría. Aprendí que el precio de la redención puede ser más alto de lo que uno jamás imagina. Nunca olvidas la primera vez que ves la verdadera podredumbre de Internet. No son los foros de odio ni el mercado de lo ilegal. Es el sonido de un alma que se quiebra en directo. En mi canal, La Telaraña Digital, me dedico a adentrarme en los rincones que la mayoría preferiría no saber que existen. Llevaba años creyendo que estaba curado de espanto, que había visto lo peor, hasta que una madrugada, husmeando en un foro escondido tras capas de encriptación, me topé con un hilo titulado simplemente El Circo. No tenía más que un enlace, cifrado y una leyenda. Función en vivo, solo para espectadores que no parpadean. La entrada tiene un precio. Mi código moral, lo que quedaba de él, me gritaba que pasara de largo. Pero esa maldita curiosidad, la que llena mis vídeos de visitas, fue más fuerte. Conecté todos los proxies, activé el VPN y sentí el familiar cosquilleo de la falsa invulnerabilidad. Al pulsar el enlace, la pantalla se oscureció durante varios segundos que se hicieron eternos. Luego la imagen surgió con una claridad que resultaba obscena. Era una sala rectangular, de paredes de cemento sucio, iluminada por un foco desnudo que se balanceaba lentamente, proyectando sombras danzantes.
En el centro, una mesa metálica, fría y profesional como las de los quirófanos. Sobre ella, inmovilizado con gruesas correas, había un pastor alemán. No era un cachorro, pero tampoco un adulto viejo. Era un animal en la plenitud de su vida. Sus ojos grandes y marrones recorrían la estancia con un pánico silencioso, buscando una salida que no existía. Jadeaba y el vaho de su aliento se condensaba en el aire gélido del lugar. A la derecha del video, un chat de texto se llenaba de nombres anónimos. Sombra-57, Ánima Sola, Mr. Puzzle. Se saludaban como viejos conocidos. Hoy tenemos un ejemplar magnífico, escribió. 1. La pureza del miedo es adictiva, añadió otro. Sentí un giro violento en mis entrañas. Eran personas, gente que, en otro contexto, podrían ser tus vecinos. Entonces él apareció, una figura alta y delgada, envuelta en una bata negra de cirujano, impecable. Su rostro estaba oculto tras una máscara blanca, lisa e inexpresiva, sin más rasgos que dos estrechas ranuras para los ojos. En sus manos llevaba guantes de látex. En la derecha sostenía un instrumento, una barra metálica, fina y afilada, que no parecía un cuchillo convencional. Brillaba bajo la luz cruda. No hubo palabras, solo la respiración entrecortada del perro y el zumbido de fondo. El ser con máscara, a quien el chat empezó a llamar el director, se acercó a la mesa. El animal se encogió, emitiendo un gemido de terror, un sonido que traspasó la pantalla y se clavó directamente en mí. Cerebro. El director posó su mano enguantada en la cabeza del perro, en un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que solo era una burla siniestra. Y entonces actuó. No fue un movimiento brusco, sino deliberado y preciso. La punta de la barra se clavó en la pata delantera del animal. No fue un corte, fue una penetración lenta. Un alarido desgarrador, agudo y lleno de una incomprensión absoluta, estalló en mis auriculares. Era el sonido de la confianza rota, del mundo volviéndose de repente un lugar de dolor insondable. Aparté la mirada con náuseas, pero mis ojos fueron arrastrados de vuelta a la pantalla. En el chat, una cascada de comentarios celebraba el acto. «Excelente técnica. Observad cómo tiembla. Es hermoso. Quiero oírlo suplicar». El director trabajó con la frialdad de un relojero. No buscaba matar, sino desmontar. Cada nuevo acto era una lección de anatomía y crueldad, calculado para infligir el máximo dolor sin apagar la llama de la conciencia. Pasaron 15 minutos. Mi camiseta estaba empapada en sudor frío. Quería cerrar la ventana, desconectar, pero mis dedos se negaban a obedecer. Estaba atrapado en la misma telaraña que siempre había explorado con soberbia, y ahora me estaba envolviendo. Fue en ese estado de horror hipnótico cuando mi mente, buscando desesperadamente un ancla a la realidad, empezó a buscar detalles, y los encontró. En el reflejo distorsionado de la superficie metálica de la mesa, justo en el borde, vi un desconchado en la pared de cemento, y tras él un fragmento de un póster. Reconocí el estilo artístico de inmediato. Era el de La Cosa, de John Carpenter. Yo tenía esa misma edición, la misma colgada en la pared de mi propio estudio. Un escalofrío primitivo, más frío que cualquier miedo anterior, me recorrió la columna vertebral. Empecé a escudriñar el fondo con una intensidad febril, ignorando la atrocidad central. En el bajo, de la bata negra del director, casi imperceptible, había una salpicadura, una mancha de pintura, naranja fluorescente, idéntica a la que se me había caído el fin de semana pasado mientras pintaba. Una vieja estantería en el trastero, la misma tonalidad, el mismo patrón de salpicadura. Mi corazón se convirtió en un martillo en mi pecho. Number. Eran coincidencias. Tenían que serlo. Mi mente estaba jugándome una mala pasada, buscando patrones donde no los había. Pero entonces él
director se detuvo en seco. Dejó la herramienta sobre la mesa y, por primera vez, giró su cabeza de máscara blanca directamente hacia la cámara. La sensación fue inmediata e inequívoca. No estaba mirando a una audiencia. Estaba mirándome a mí. El director se detuvo. Dejó la herramienta sobre la mesa con un golpe metálico que resonó en él. Silencio súbito. Ya no había sonidos del animal, solo un jadeo leve, un ritmo agonizante. Su cabeza, esa máscara blanca y lisa, se giró hacia la cámara. No fue un movimiento genérico, fue una acción deliberada, personal. Esas dos ranuras negras parecían perforar la pantalla y clavarse directamente en mis ojos. Sentí, con una certeza visceral, que no estaba mirando a una audiencia anónima. Estaba mirándome a mí. Lentamente alzó una mano enguantada y señaló con su índice hacia el objetivo. El gesto era lento, acusador, íntimo. Luego, sin apartar su mirada de mí, caminó hacia un rincón que quedaba fuera del campo de visión de la cámara principal. Se agachó y con un clic sordo que escuché, perfectamente a través de mis auriculares, todo el zumbido ambiental de mi propia casa cesó. El rumor de mi torre, el leve ronroneo del router, se apagó. Él, desde dentro del video, había desconectado mi router, el que estaba en el rincón de mi estudio. Un grito se ahogó en mi garganta. Me levanté tan bruscamente que la silla voló hacia atrás y se estrelló contra la pared. Mis manos temblaban de una forma incontrolable. No es posible, no es posible, mascullaba, hipnotizado por la pantalla donde la figura inmóvil seguía vigilándome. Al chat, los mensajes se sucedían ahora con euforia. El espectáculo está en casa. Interacción en primera persona. Me encanta. El precio de la entrada siempre es la ubicación, idiota. De repente la transmisión se cortó. La pantalla se volvió negro azabache. Y entonces, el sonido. Toc, toc, toc. No provenía de los auriculares, que ahora solo transmitían un silencio muerto. Sonaba en la puerta de mi casa, en la puerta principal de madera, ahí abajo. El corazón se me salía del pecho. Me lancé hacia la puerta de mi estudio y la cerré con llave, apoyando todo mi peso contra ella, jadeando. Escuché. Nada. Solo el latido de mi sangre en los oídos. Quizá había sido mi imaginación. Quizá. TOK, TOK, TOK. Más fuerte, más insistente. Ahora venía claramente de la propia puerta contra la que me apoyaba. Alguien o algo estaba ya en el rellano de mi piso. Habían traspasado la puerta principal sin hacer el más mínimo ruido. Con un nudo de terror en la garganta, desbloqueé mi teléfono con dedos temblorosos y abrí la aplicación de la cámara del portero. La imagen, en blanco y negro y granulada, mostraba el vacío en la entrada del edificio. No había nadie. Un sollozo de puro pánico escapó de mis labios. TOK, TOK, TOK. El sonido era ahora un martilleo metálico, como si golpearan la madera con algo duro. Y entonces, un nuevo sonido me heló la sangre, el chirrido tenue pero inconfundible de los goznes de la puerta, de mi estudio moviéndose. La manija giró con lentitud, suavemente, probando. Grité una cosa aguda y sin aire, y me alejé de la puerta, buscando desesperadamente algo con lo defenderme. Mi mirada cayó en el monitor secundario que seguía mostrando el chat de la transmisión. Un nuevo mensaje de un usuario llamado El Director destacaba entre todos. Abra la puerta, Jack. La función debe continuar. En ese instante, el forcejeo en la manilla cesó. Un silencio denso, cargado de ominosa expectación, llenó la habitación. Lo único que se oía era el pitido de mis propios oídos. Me arrinconé contra la pared junto a la estantería, mirando fijamente la rendija bajo la puerta. Y entonces lo vi. Una sombra se interpuso, cortando la línea de luz del pasillo. Era alta, delgada, y luego
un sobre, blanco, fino, se deslizó por debajo de la puerta y se detuvo en medio de la moqueta. Durante un minuto que fue una eternidad, no me moví. La sombra permaneció allí, inmóvil. Al final, con una temblorosa incredulidad, me agaché y recogí el sobre. No pesaba nada. Dentro, no. Había una carta. Solo una fotografía. Una foto en color, impresa en papel de alta calidad. Era una imagen de mí, de hace quizá media hora. Estaba sentado en esta misma silla, con los auriculares puestos, la cara iluminada por el resplandor azul de la pantalla donde se desarrollaba el horror. La foto estaba tomada desde atrás, desde el ángulo exacto del rincón más oscuro de mí. Propio estudio, mi mundo se desmoronó. La última y débil esperanza de que fuera una broma pesada o una alucinación se evaporó. Él, había estado aquí, dentro de mi casa. Me había estado observando, fotografiando, mientras yo creía ser un mero espectador. La sombra bajo la puerta desapareció. Oí unos pasos quedos, deliberados, alejándose por el pasillo. No hacia la salida, sino adentrándose más en mi piso. Y entonces, una voz. Un susurro ronco y electrónicamente distorsionado que pareció emanar de los propios altavoces de mi ordenador, que seguía apagado. Una voz que reconocí, no por su tono, sino por su cadencia, por una entonación familiar que ahora estaba profanada por una maldad pura. La audiencia está impaciente, Jack. El stream debe reanudarse. El circo no puede funcionar sin su presentador estrella. La última cosa que vi, antes de que las luces de mi estudio se apagaran por completo, fue el resplandor fantasmal de mi monitor principal, encendiéndose solo, mostrando de nuevo la feed de video. Ahora la mesa de acero estaba vacía, y la cámara, ajustada en un nuevo ángulo, apuntaba directamente hacia el lugar donde yo estaba acurrucado, paralizado por el terror. La última cosa que oí, antes de que la oscuridad y el silencio lo engulfieran todo, no fue mi propio grito, sino el estallido creciente de un único sonido, el de un aplauso enlatado y enfermizo, mezclado con el ding constante de nuevas suscripciones al canal, celebrando el inicio del espectáculo principal. Una multa puede convertirse en una sentencia de miedo. Lo que voy a contar no es una exageración ni un relato inventado. Todo comenzó con un pitido en mi móvil. Un mensaje de la DGT notificándome una multa. Hasta ahí nada extraño, si no fuera porque señalaba el lugar exacto y el minuto preciso en que supuestamente la cometí. Yo estaba seguro de que ese día ni siquiera había salido de casa. Al principio pensé que era un error administrativo, pero al revisar mis cámaras de seguridad, descubrí algo inquietante. Alguien había accedido a mis sistemas. No había señales físicas de intrusión, nada roto, nada forzado, salvo un registro de acceso remoto con una IP desconocida que no reconocía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pronto entendí lo que estaba ocurriendo. Un grupo de jóvenes hackers había logrado infiltrarse en la DGT. No eran simples ladrones de información ni bromistas. Eran personas capaces de ver en tiempo real lo que ocurría en la ciudad, de manipular semáforos, cámaras de tráfico y multas. Y yo era su nuevo objetivo. Las primeras multas parecían errores, pero pronto se volvieron demasiado precisas para ser casualidad. Fotos mías caminando por calles que ni siquiera frecuentaba, notificaciones exactas del minuto en que abría la puerta de mi coche o salía de mi casa. Intenté borrar archivos, cambiar contraseñas, desconectar cámaras, incluso formatear el ordenador, pero nada funcionó. Cada intento parecía anticipado, como si ellos supieran lo que pensaba hacer antes de hacerlo. Cada pitido de mi móvil se convirtió en un golpe seco, un recordatorio de que estaba siendo observado. Una noche, mientras revisaba mi correo, apareció un mensaje que jamás olvidaré. Nos gusta cómo te mueves, Jack, pero hay reglas que debes seguir. La línea siguiente mostraba un video en tiempo real de mi salón. Estaban ahí, viendo cada detalle, la manera en que me sentaba,
cómo encendía la luz, hasta mis movimientos más mínimos. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda. No había lugar seguro, no había refugio posible. Los días siguientes fueron un descenso lento hacia el terror psicológico. Cada multa nueva venía acompañada de fotos y descripciones que hacían imposible dudar de su capacidad. Manipulaban semáforos para obligarme a detenerme en lugares específicos. Hacían que cámaras callejeras enfocaran directamente a mi coche o a mi ventana. Y una vez, incluso, me multaron por conducir a una velocidad que nunca alcancé en un tramo de carretera que ni siquiera conocía. Intenté avisar a la policía, a la DGT, incluso a periodistas. Nadie me creyó. Cada explicación parecía absurda, y con cada intento de ayuda fallido, la sensación de aislamiento crecía. Comencé a sentir que no había a quien acudir. No solo estaba siendo vigilado, sino que esa vigilancia tenía la intención de quebrarme, de hacerme dudar de mi propia cordura. Una mañana, recibí un paquete sin remitente. Dentro había un sobre con fotos mías tomadas desde el exterior de mi casa, entrando y saliendo, incluso mirando por la ventana hacia la calle. Cada imagen llevaba una marca con la hora exacta de mis movimientos. Fue entonces cuando comprendí que no solo me observaban. Estaban jugando conmigo, haciendo que cada paso que daba se convirtiera en una trampa. Los días siguientes fueron un torbellino de paranoia. Mis dispositivos electrónicos comenzaron a comportarse de manera extraña. El móvil se encendía solo. Las luces de la casa parpadeaban sin razón. El ordenador mostraba ventanas con mensajes que desaparecían antes de que pudiera leerlos. Por completo, todo estaba diseñado para recordarme que nunca podría anticipar sus acciones, que mi vida ya no estaba completamente en mis manos. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un leve sonido proveniente del exterior. Miré por la ventana y vi una luz moverse entre los coches de la calle. No era un coche ni un dron, era imposible de identificar. Esa luz me hizo sentir que me observaban de maneras que no podía comprender, que controlaban no solo mi entorno digital, sino mi mundo físico. Mi rutina comenzó a cambiar sin que yo lo decidiera. Comía cuando me indicaban, caminaba por rutas que parecía aprobadas y empezaba a escuchar, incluso en mi propia casa, el eco de sus movimientos, aunque no hubiera nadie. Cada pitido de mi móvil, cada notificación, cada semáforo en rojo, todo se convirtió en un recordatorio de su presencia. Incluso mis pensamientos empezaron a sentirse monitorizados. Dudaba de mis recuerdos, de mis decisiones, de mi propia percepción de la realidad. Ya no sé cuántas multas he recibido desde que comenzó esto. Ya no sé cuántos días han pasado. Lo único que sé es que estoy vigilado constantemente, que mi vida se ha convertido en un tablero donde ellos deciden cada movimiento, y que nunca podré escapar de esa mirada invisible que lo ve todo. La Deep Web dejó de ser un lugar lejano y oscuro. Se convirtió en mi mundo, y en él yo soy solo un peón. Si sales, te seguimos. Si te quedas, te observamos. No hay escapatoria. El miedo se había convertido en mi sombra más constante. Cada pitido de mi móvil, cada notificación de multa, cada semáforo que cambiaba a rojo delante de mí, era un recordatorio de que no estaba solo. Sentía sus ojos invisibles en cada esquina, en cada calle, incluso dentro de mi propia casa. Una noche, mientras trabajaba en mi ordenador, apareció un mapa de la ciudad con un punto que parpadeaba donde yo estaba. Apenas respiré. Segundos después, ese mismo punto se movió hasta mi coche estacionado en la calle. Una voz automatizada susurraba: «No puedes moverte sin que lo sepamos. Cada acción tiene consecuencias». La paranoia me consumía. Empecé a mirar a los vecinos con desconfianza, a desconfiar de los repartidores, incluso de los desconocidos que caminaban por la acera. Cada movimiento mío estaba registrado. Cada decisión podía ser manipulada. Una noche escuché un sonido extraño en el tejado. Salí a mirar y no había nadie. Sin embargo, una luz tenue se movía entre los coches de la calle, como si alguien o algo me estuviera siguiendo, invisible pero tangible. Los mensajes de los hackers se volvieron más directos y amenazantes.
llamadas de números desconocidos que colgaban inmediatamente, pero de las que podía escuchar voces susurrantes dirigidas a mí. Mi buzón físico aparecía abierto, aunque vivía solo y nunca había visto a nadie entrar. Las multas ya no eran solo económicas, venían acompañadas de notas que parecían burlarse de mi miedo. Cada infracción que recibes, Jack, es un recordatorio. Observa tu mundo cambiar y no podrás hacer nada. Intenté desconectarme, cambiar de ciudad, incluso dejar mi trabajo, pero nada funcionó. Cada lugar que visitaba parecía ser vigilado. Semáforos manipulados, cámaras enfocando lugares donde supuestamente nunca habría alguien observando. Coches extraños siguiendo mis rutas de manera sutil, pero evidente. Ya no estaba solo en la ciudad. La ciudad misma se había convertido en un tablero de control para ellos. Y yo era la pieza que movían. Una tarde, mientras caminaba por el centro, mi móvil mostró una notificación diferente. Un video en tiempo real desde una cámara que ni siquiera sabía que existía. Me veía entrar en un café, elegir la mesa, sacar mi ordenador, todo registrado. Lo que me aterraba era que podía escuchar sus comentarios en un chat cifrado, fragmentos que llegaban a mi móvil como susurros. Míralo, no sabe que estamos aquí. Tan confiado, tan vulnerable. Con cada día que pasaba, mi rutina se volvía dictada por ellos. Incluso los pequeños hábitos, como abrir la puerta del coche, encender la luz del salón o tomar un café en la mañana, se convirtieron en acciones vigiladas y manipuladas. Las calles, las señales, los semáforos, mi propio hogar, nada escapaba a su control. La sensación de impotencia era paralizante. La tecnología que siempre consideré útil se volvió mi prisión. Los sensores de mi coche, la cámara de mi puerta, el móvil que me acompañaba, todo era un ojo que me vigilaba. Cada vez que intentaba apagar algo, otro sistema lo activaba. Cada vez que intentaba cambiar de ruta, una cámara desconocida me localizaba. Mi vida se había convertido en un juego perverso donde ellos decidían todas las reglas. Una noche, recibí un mensaje que me hizo entender la magnitud de su control. Jack, estamos dentro de tu mundo. Tu privacidad es nuestra. Tu miedo, nuestro entretenimiento. No hay escapatoria y nunca la habrá. Al mirar alrededor de mi casa, cada sombra parecía cobrar vida. Cada ruido era un recordatorio de su presencia. No podía dormir, no podía relajarme. Incluso los momentos de silencio eran aterradores, porque sabía que me estaban observando en tiempo real, sin que yo pudiera percibirlo. Comencé a sentirme desconectado del mundo real. Mis amigos dejaron de responderme. Nadie quería creer lo que estaba ocurriendo. Cada conversación con otra persona se sentía vacía, irrelevante. Era como si mi vida ya no me perteneciera, como si estuviera atrapado en una realidad paralela, controlada por un grupo invisible que podía tocar mi mundo, sin que yo pudiera tocarlos a ellos. Ahora, incluso hablar de esto me hace temblar. Mis pensamientos, mis recuerdos, mis decisiones, todo está contaminado por la sensación constante de vigilancia. Cada semáforo que se pone en rojo, cada pitido de mi móvil, cada sombra en la calle, todo es un aviso de que ellos siguen ahí, detrás de cada sistema, en cada rincón de mi vida. Nunca sabré quiénes son ni por qué me eligieron. Solo sé que la Deep Web no es un lugar de fantasía, ni los hackers simples adolescentes jugando con códigos. Son sombras capaces de infiltrarse en tu mundo, manipularlo y destruir tu sentido de seguridad sin que exista ningún refugio posible. Vivo vigilado, vivo temiendo cada pitido, cada notificación, cada cambio mínimo en mi entorno. Cada segundo de mi vida es un recordatorio de que no estoy solo y de que mi mundo ya no me pertenece. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.